En un mundo donde el destino parece tejerse con hilos invisibles de culpa y redención, Pedro Calderón de la Barca levanta, con maestría barroca, el telón de la devoción de la cruz. Esta obra no es solo un drama de honor y misterio, sino una reflexión sobre el peso de la cruz, símbolo de muerte, pero también de esperanza, en la vida humana. A través de pasiones, heridas y revelaciones, los personajes se enfrentan al enigma de la gracia, esa que puede surgir en el último aliento, cuando todo parece perdido. Aquí comienza un viaje en 15 capítulos por una historia donde el pecado no tiene la última palabra. Capítulo 1. El enigma de la cruz y la leyenda naciente. En un rincón olvidado de la vieja Castilla, entre sierras envueltas en niebla y caminos polvorientos donde los árboles parecían rezar con sus ramas al viento, se alzaba una humilde ermita que los siglos habían cubierto de musgo y misterio. Allí, en lo alto de una colina donde el silencio parecía haber pactado con Dios, se erguía una cruz solitaria. No era una cruz cualquiera, sino una madera antigua, de formas toscas y casi rudimentarias, que dominaba el paisaje con una presencia que superaba la materia. Los aldeanos decían que aquella cruz no era solo un símbolo, era testigo, guardiana, y para algunos, profecía viva. Los viejos del lugar, sentados junto al fuego cuando el invierno azotaba con sus dedos de hielo, contaban a los más jóvenes una historia que se repetía de generación en generación, como el eco de una oración olvidada. Decían que todo comenzó con un crimen, una feria, una huida. Un caballero herido por el destino y por el deseo, un rostro que nadie olvidó y una sangre que se mezcló con el polvo del camino. Nadie sabía con certeza los detalles, pero todos sentían que la cruz, enclavada en la tierra, ocultaba más de lo que mostraba. Aquel día en que comienza nuestra historia, el cielo amaneció turbio, como si el propio sol se negara a presenciar lo que estaba por suceder. La feria de la villa próxima se preparaba con algarabía, pendones coloridos colgaban entre los balcones, y las campanas repicaban con un júbilo que parecía no advertir el augurio oscuro que flotaba en el aire. Músicos afinaban sus instrumentos, los comerciantes abrían sus toldos repletos de telas, especias y bisuterías, y el pueblo entero danzaba al ritmo de una alegría colectiva. Pero en los ojos de los más sabios se reflejaba la inquietud, pues sabían que en cada feria también se desata la pasión, y con ella, la tragedia. Entre los caminantes que llegaban desde pueblos lejanos se hallaba un joven de aspecto noble, envuelto en capa oscura, cuyo rostro parecía cincelado en mármol por las manos del dolor. Su mirada era profunda, casi sombría, y caminaba como quien huye sin haber sido alcanzado aún. Nadie sabía su nombre, pero algunos juraban haberlo visto antes, en otro tiempo, en otro crimen. Este joven, que pronto se sabría era don Gonzalo, venía arrastrando una herida más profunda que cualquier acero, la de la culpa. Su espada, aunque aún limpia de sangre aquella mañana, temblaba como si presintiera el destino. En sus manos, las riendas del caballo eran como cadenas, y cada paso que daba era un eco en su conciencia. La feria se desenvuelve ante él como un espejismo. Los pregones, las risas, los juegos de niños, el aroma a pan caliente. Todo parece ajeno a su mundo interior. Hasta que, en una esquina, bajo una lona rojiza, divisa a una joven de mirada inquieta, ricamente vestida pero con el gesto de quien ha visto la vida desde el balcón del encierro. Es doña Eufrasia, mujer de noble cuna, prometida sin deseo, cuya belleza ha despertado más de una disputa, y cuya voluntad busca liberarse como ave enjaulada. Don Gonzalo, sin aún saberlo, ha llegado al punto de inflexión de su vida. El destino, con sus hilos invisibles, lo ha traído allí para sellar un pacto que solo la cruz comprenderá. En sus ojos, al cruzarse con los de Eufrasia, no hay solo deseo, hay reconocimiento, como si dos almas que se hubiesen rozado en otro tiempo volviesen a encontrarse. La atracción es inmediata, inevitable, pero también peligrosa. Mientras tanto, en las sombras, dos figuras secundarias pero esenciales se mueven con gracia y burla, Lucero y Gil, criados de lengua suelta y corazón tembloroso. Son los bufones del destino, aquellos que comentan lo que otros callan y ríen donde otros se lamentan. Pero incluso ellos sienten, ese día, que algo distinto vibra en el aire. La risa se vuelve más tensa, los comentarios más afilados. Porque el mundo, aunque ellos no lo comprendan del todo, está a punto de girar. Al caer la tarde, un altercado se desata. Una ofensa mínima, un roce, un comentario. Pero en tiempos donde el honor pesa más que la vida, cualquier chispa enciende la llama. Don Gonzalo, impetuoso y herido por su propio pasado,
desenvaina la espada. El acero canta en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, la sangre brota. Un hombre cae. El tumulto se disipa. Gritos. Carrera. Silencio. Y mientras don Gonzalo huye entre la multitud, la cruz, aquella que vigila desde lo alto de la colina, parece inclinarse levemente, como si entendiera lo que ha comenzado. Porque no se trata solo de un crimen. No es solo un hombre matando a otro. Es el inicio de una cadena que llevará a la redención, al sacrificio y al milagro. Las campanas, que antes repicaban con júbilo, suenan ahora como una sentencia. Y el cielo, teñido de rojo, observa. Así comienza la leyenda, así se abre el telón de un drama donde la cruz será no solo testigo, sino destino. Porque en este mundo de pasiones humanas y justicia divina, toda culpa tiene su camino. Y toda devoción, su cruz. Capítulo 2. Una feria, un delito y un destino marcado. El sol del día siguiente se alzó pálido, como si la sangre vertida la tarde anterior hubiera manchado no solo las losas del pueblo, sino también la claridad del cielo. El aire era denso, y la feria, que aún mantenía su decorado festivo, parecía envuelta en un velo invisible de inquietud. Los niños ya no reían con la misma soltura, los músicos callaban entre nota y nota, y hasta los mercaderes hablaban en susurros. Algo había cambiado. Algo profundo, como si un espíritu errante se hubiese desatado sobre la villa, y todos, sin saber por qué, comenzaran a caminar con pasos más lentos. Don Gonzalo, oculto entre callejones y patios ajenos, con el rostro embozado y el alma herida, buscaba cómo huir sin dejar atrás más que el eco de su nombre. No era la primera vez que huía. Su vida parecía estar hecha de huidas, de noches en vela, de rostros sin nombres que lo miraban con miedo o deseo, nunca con ternura. Pero esta vez era distinto. La sangre derramada no era solo una más. Esta vez había algo que no podía explicar, un temblor en el pecho, un presentimiento que lo arrastraba no solo hacia el exilio, sino hacia una revelación. El crimen cometido en la feria no fue casual. Nada en la vida de don Gonzalo lo era. El hombre que cayó bajo su espada no era cualquier plebeyo, sino un hidalgo del reino, pretendiente de la misma dama cuyo rostro lo había perturbado profundamente, doña Eufrasia. Y aunque el duelo había sido rápido, casi mecánico, las consecuencias se extendían como un reguero de pólvora. La justicia, encarnada por don Curcio, padre de Eufrasia y hombre severo, rígido como una armadura antigua, no perdonaría semejante afrenta. Mientras tanto, Eufrasia, aún protegida tras los muros de su palacio familiar, sentía en su corazón una confusión que ni las rejas ni las oraciones podían disipar. Había visto a Gonzalo. Había sentido su mirada como un incendio bajo la piel. Y aunque el duelo había sembrado escándalo y muerte, en su interior una semilla de duda florecía. ¿Qué era lo que ese hombre despertaba en ella? ¿Era temor, deseo o una premonición aún más profunda? La madre de Eufrasia, mujer piadosa y curtida por la experiencia de las pasiones humanas, intentaba calmarla con plegarias y letanías, mientras el padre, don Curcio, organizaba la caza del fugitivo con determinación casi marcial. La ofensa había sido doble. No solo se había manchado el honor de la familia con un duelo impúdico, sino que la sospecha del amor entre su hija y el criminal pesaba sobre el ambiente como un mal presagio. En paralelo, los criados Lucero y Gil, testigos silenciosos del drama mayor, se debatían entre la risa nerviosa y el miedo verdadero. Lucero, más astuto y supersticioso, murmuraba que todo lo que estaba ocurriendo era castigo divino, que aquel hombre, don Gonzalo, tenía algo maldito en la sangre. Gil, más torpe pero sensible, empezaba a creer que lo que veían no era sino una tragedia escrita desde antes del nacimiento de sus protagonistas. Entre ambos, como en las antiguas obras griegas, se entrelazaban la burla y la profecía. Pero el tiempo no se detiene ni por el crimen ni por el dolor. Al anochecer, Gonzalo llega, exhausto, a los pies de aquella misma colina donde se alza la cruz solitaria. El bosque que la rodea es espeso, húmedo, silencioso. El viento canta entre las ramas como un salmo lejano, y los grillos entonan una música melancólica, como si reconocieran al forastero. El joven desmonta, se aproxima a la cruz, y allí, frente a la madera silenciosa, se arrodilla. No hay palabras. Solo un suspiro largo, un lamento que no se convierte en llanto, y una mirada que busca respuestas en lo alto. La luna lo observa desde el cielo y parece suspender el tiempo. En ese instante, el aire se torna distinto, casi sagrado.
El criminal, el fugitivo, el pecador, se transforma, aunque él aún no lo sepa, en devoto. La cruz, inerte y eterna, lo acoge con su sombra. Y aunque Gonzalo no reza, porque no sabe cómo, su alma murmura una plegaria muda. El destino, que hasta entonces había sido una cuerda que lo apretaba al cuello, ahora se le presenta como una red que lo envuelve y lo espera. La madera parece tener memoria. Y el nombre de Enrique, aún no pronunciado, aún no nacido, comienza a latir en el viento como una profecía. Así termina este capítulo, en la quietud de la noche, en la presencia muda de la cruz, donde un hombre, por primera vez, no huye, sino que se entrega. No al castigo, sino al misterio. Porque incluso para los más perdidos, existe un momento donde el alma se detiene y escucha. Y ese momento, para don Gonzalo, ha comenzado. A partir de ahora, ya nada será igual. Porque el delito no ha sido solo sangre. Ha sido semilla. Y del crimen ha brotado el primer brote de redención. Capítulo 3. El nombre del Hijo y el peso de la cruz. Pasaron los años como río mudo entre montañas. Las heridas, como la tierra, cicatrizaron sin olvidar. Don Gonzalo, cuya alma otrora ardía de ímpetu y acero, halló refugio no en la espada ni en el rencor, sino en la soledad de un retiro, en la contemplación silente de la cruz que lo había detenido en su huida. Era ahora un hombre quebrado y reconstruido, como se reconstruyen los templos arrasados, piedra sobre piedra, llanto sobre fe, con los cimientos marcados por la sangre y la necesidad de expiación. Allí, en una aldea apartada del tumulto de la corte y del recuerdo de las ferias, Gonzalo eligió el anonimato. Los aldeanos poco sabían de su pasado. Era para ellos un caballero errante que hablaba poco, que oraba frente a la cruz como quien conversa con la eternidad, y que vivía con la seriedad de quien ha conocido el abismo. No usaba más el nombre completo, como si al nombrarse se despertaran demonios del ayer. Se llamaba simplemente el penitente. Mas no estaba solo. Una mujer, de ojos oscuros como la noche en que se salvó del pecado, caminaba a su lado. Fue Eufrasia quien, guiada por el corazón más que por la razón, abandonó el palacio y el apellido, la seda y el oro, para seguir a aquel que le robó una mirada y una parte del alma. Ella no lo siguió como esposa ni como amante, sino como compañera de silencio. Su amor se convirtió en oración. Su deseo, en consagración. Y de esa unión, no sellada ante altar, pero sí ante la cruz, nació un niño. Un niño fuerte, hermoso, de ojos fijos como su padre y corazón tierno como su madre. Le llamaron Enrique. No lo bautizó un cura, sino el rocío de la mañana, la bendición del rocío y la mirada del cielo. Creció entre gallos y trigales, entre rezos y relatos velados. Nunca le hablaron del pasado. Nunca supo que su padre fue espada y su madre nobleza. Solo conocía el presente, una casa de madera, una cruz al pie del monte, y un amor profundo que lo rodeaba como un manto invisible. Pero el destino, ese artífice oculto de los giros humanos, no duerme ni olvida. Enrique era un muchacho inquieto, con una nobleza innata que parecía brotarle por los poros. Tenía la dignidad de quien nunca ha conocido el pecado, pero también la fuerza de quien hereda sin saberlo una historia marcada por la sangre y la redención. Le fascinaba la cruz. Jugaba en su sombra, preguntaba por qué su padre la miraba tanto, porque su madre la acariciaba con lágrimas. Y cuando nadie lo veía, hablaba con ella. Le contaba sus sueños, sus juegos, sus preguntas. Era su confidente muda. Un día, a la edad en que los muchachos empiezan a buscar horizontes más allá de las montañas, Enrique se acercó a su padre. Lo encontró, como siempre, arrodillado frente a la cruz, con los labios apenas moviéndose en susurros ininteligibles. «Padre», dijo con voz firme, aunque dulce, «quiero irme. No por desprecio ni por desamor, sino porque algo en mí llama más allá de este valle. Quiero saber quién soy. ¿Qué soy?». Don Gonzalo no se sorprendió. Como si hubiese esperado ese momento toda la vida, respiró hondo y se puso de pie. Miró a su hijo largo rato. Y entonces, por primera vez en muchos años, habló del ayer. Le contó que la vida no era un camino recto, sino una senda de errores, que a veces uno nace para reparar lo que no ha hecho, y que las culpas de los padres no siempre deben heredar los hijos. No le habló de sangre ni de crimen, pero sí de redención y devoción. Le entregó una cruz de madera, no una joya, sino un símbolo, y se la colgó al cuello. «Lleva esto contigo.
no como carga, sino como luz. Y donde la oscuridad te rodee, mírala. Donde dudes, toca su forma. Porque esta cruz me salvó. Tal vez a ti te guíe. Eufrasia lloró esa noche, no por la partida, sino por la certeza de que su hijo, el hijo de la cruz, comenzaba el camino que, de alguna forma, lo devolvería al origen. No lo detuvo. No le pidió quedarse. Solo le besó la frente y le entregó un trozo de su pañuelo, bordado con el nombre Enrique. Y así partió el joven, con paso firme, cruz al cuello y mirada al frente, sin saber que lo esperaban las pruebas del alma, los hilos del destino, y los ecos de un pasado que no se apaga. Porque aunque su nacimiento fue silencioso, su vida estaba destinada a ser testimonio. A ser respuesta. A ser, como lo sería con el tiempo, la viva encarnación de lo que su padre apenas logró entender, que el amor, cuando se cruza con el dolor, puede dar lugar a lo sagrado. Enrique no lo sabía aún, pero él era la devoción hecha carne. Y el mundo estaba a punto de conocerlo. Capítulo 4. La tentación del mundo y el espejo del destino. El camino de Enrique no fue un sendero de rosas ni un paseo bajo cielos claros. Fue una travesía incierta, marcada por el polvo de los caminos y las voces extrañas de ciudades que palpitaban con una vida que él nunca había conocido. Dejó atrás la paz de los trigales, la madera tibia de su hogar y el rezo materno que cada noche lo cubría como un abrigo invisible. Se marchó con la cruz al pecho y una inocencia luminosa en los ojos, sin imaginar que el mundo, vasto y vibrante, lo aguardaba con los brazos abiertos y las garras escondidas. El primer lugar donde se detuvo fue una villa mercantil, donde las calles olían a especias, a vino, a historias rotas y promesas de oro. Allí, el bullicio le fue extraño y fascinante. Vendedores ofrecían telas, piedras, frutas, y mujeres vestidas con sedas brillantes lo miraban como si pudieran ver más allá de su juventud. Enrique caminaba entre la gente como una sombra que aún no ha aprendido a reflejarse. No hablaba mucho, pero observaba con la intensidad de quien está buscando una señal, un rostro, un destino. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a levantar unas cajas caídas en el mercado, un hombre lo observó desde las sombras. Vestía con elegancia, llevaba una capa oscura y en su mirada brillaba la astucia de los que saben aprovechar las oportunidades. Se acercó con paso lento y voz afable. «Joven, tienes buen corazón. No todos se detienen a ayudar a un viejo». Enrique lo miró, desconfiado al principio, pero pronto su sonrisa y su forma de hablar lo envolvieron. «Solo hice lo que sentí justo, señor. Y eso dice mucho de ti. ¿Tienes nombre?» «Enrique». «Enrique», repitió el hombre, como si saboreara el nombre en la lengua. «Soy don Lope de Valdivia. Y creo que el mundo necesita hombres como tú. ¿Qué buscas por estos caminos?» Enrique dudó. Él mismo no lo sabía del todo. «Busco saber quién soy. Y servir, si es posible, al bien». Don Lope rió suavemente. «Un alma noble. Te haré una oferta, Enrique. Trabajo para el duque de Parma, señor de estas tierras. Busco jóvenes con temple, con espíritu. Podrías entrenarte en la corte. Hay mucho que un joven puede aprender allí. Estrategia, letras, armas, y también a discernir entre lo que brilla y lo que vale». Enrique sintió una oleada en el pecho. Algo en él deseaba conocer ese mundo de castillos y decisiones, de poder y sabiduría. Dudó. Pero luego pensó en su padre, en la cruz, en su madre que le dijo, «Ve sin miedo, pero con los ojos abiertos». Y así, aceptó. Lo que encontró en la corte fue un espejo bruñido del alma humana. Allí todo era belleza aparente, máscaras brillantes, sonrisas que ocultaban cuchillos y caricias que dejaban cicatrices. Enrique se destacó pronto. Su inteligencia era aguda, su nobleza sincera, su destreza con la espada se afinó bajo la mirada de los mejores maestros. Lo admiraban, lo seguían, incluso lo envidiaban. Los nobles lo tomaban por un bastardo de algún linaje olvidado, y las damas suspiraban por su misterio. Pero no todos lo miraban con agrado. Don Lope, el mismo que lo introdujo en aquel mundo, comenzó a inquietarse. Había algo en Enrique que escapaba a su control. Una rectitud incorruptible. Una fuerza interior que no se doblegaba ni por oro ni por halago. Eso era peligroso para los que jugaban el ajedrez del poder. Así que buscó una manera de quebrarlo. Fue entonces cuando apareció ella, Estela. Estela era hija del conde de Medrano.
Hermosa como la luna entre nubes, inteligente como un halcón, y tan sutil en su arte de seducir que ni ella misma sabía cuándo su juego comenzaba o terminaba. Le encargaron a ella la misión de desviar el corazón de Enrique, de arrastrarlo a las pasiones, al deseo, al olvido de sí mismo. Pero la vida, como el destino, tiene ironías que ni los más astutos prevén. Estela, que al principio solo jugaba, se encontró amando. Amaba la bondad de Enrique, su silencio luminoso, su fe escondida, su capacidad de ver en ella algo más que belleza. Y él, sin querer, también sintió que su alma se estremecía ante aquella mujer que lo desafiaba con cada mirada. Fue un amor tenso, lleno de preguntas. Un amor que no nacía de la carne sino del alma, aunque la carne temblara. Pero Enrique no cedía. «Mi corazón no me pertenece», le dijo una noche, bajo el cielo estrellado del jardín ducal. «Hay algo más grande que yo. Que tú. Que nosotros. Una promesa que no comprendo del todo, pero que me guía». Estela lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si esa promesa te pide que renuncies al amor? Entonces será una cruz que llevaré con gusto». Ella no respondió. Pero esa noche supo que lo había perdido. Don Lope, al ver fallido su plan, enfureció. Comenzó entonces a mover sus piezas en las sombras. Difamó a Enrique, lo acusó de conspirar, lo aisló poco a poco. Pero Enrique no cayó. Como el roble, se mantuvo firme. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un anciano llegó a la corte, buscado por la guardia. Decían que era un fugitivo. Enrique, al verlo, sintió un estremecimiento en la sangre. Era un monje, de mirada profunda, que llevaba consigo un relicario y un secreto. Aquel monje pidió hablar con Enrique. «Hijo», le dijo, «hay una verdad que arde en los cielos y duerme en tu sangre. Eres hijo del que fue llamado don Gonzalo de Peralta. Y en tus venas corre la historia de una cruz que redimió un crimen. El mundo ha de saberlo. Pero no aún. Primero, debes estar listo». Enrique no supo qué decir. El mundo se detuvo en su mente. Su origen. Su padre. Su destino. Todo estaba allí. Y la cruz en su cuello pareció arder de pronto, como si despertara. Así terminó aquel capítulo de su vida. Un capítulo donde la tentación no fue solo la carne o el poder, sino el olvido de su misión. Y Enrique, sin saberlo del todo, había vencido. El espejo del destino le había mostrado su rostro. Y en él, ya comenzaba a dibujarse la forma de la cruz. Capítulo 5. El crimen y la herencia invisible. A la luz temblorosa del amanecer, cuando las torres del castillo aún dormían bajo el velo de la niebla y los árboles del jardín exhalaban un suspiro de rocío, Enrique despertó con el corazón agitado. No por un sueño, sino por una certeza. La vida que había llevado hasta entonces, las cortes, los entrenamientos, los secretos de pasillos, todo era apenas el umbral de una verdad que se avecinaba como una tempestad. El anciano monje había desvelado la primera hebra del velo. Su padre, un nombre apenas pronunciado en sus recuerdos, volvía desde las sombras como una figura trágica, poderosa y lejana, don Gonzalo de Peralta. ¿Quién era verdaderamente aquel hombre? ¿Por qué su nombre debía ocultarse? ¿Y qué crimen dormía bajo la piedra de su linaje? Esa mañana, Enrique buscó al monje, pero éste ya no estaba. Había partido como vino, en silencio, sin huella, dejando solo una pequeña cruz de madera entre las páginas de un breviario viejo. Dentro, escrita con tinta desvaída, una frase: «Donde el pecado abunda, la gracia resplandece aún más». Intrigado, y con el fuego de la duda encendido en el pecho, Enrique decidió buscar respuestas. No podía seguir en la corte, envuelto en lisonjas y mentiras. Así, una noche oscura, abandonó el castillo sin despedidas, dejando tras de sí el resplandor efímero de un nombre que comenzaba a brillar entre los cortesanos. Viajó hacia el sur, hacia la comarca donde había crecido, buscando en los pueblos olvidados, en las aldeas con olor a tierra mojada, las piezas de un pasado que se le negaba. Fue en una ermita solitaria, custodiada por cipreses viejos y aves nocturnas, donde encontró a un sacerdote anciano, que había conocido a su madre. «¿Sois el hijo de Leonor?», preguntó el cura, con la voz quebrada por los años. «Lo soy, padre». «Entonces también sois hijo del pecado, y del milagro». Aquellas palabras cayeron como piedras sobre el alma de Enrique. El sacerdote, tras antiguarse, le habló de una noche antigua,
de una pasión desesperada entre don Gonzalo de Peralta y la joven Leonor, humilde y pura. Un amor secreto, prohibido por los muros de la nobleza y el orgullo. Pero más aún, le habló de una muerte. De un crimen. Don Gonzalo, en un rapto de ira y celos, había matado a su mejor amigo, don Curcio, creyendo que éste pretendía a Leonor. El crimen ocurrió en una callejuela estrecha, bajo la luna roja de un eclipse. Fue un acto violento, sin razón ni juicio. Y tras el asesinato, la vida de Gonzalo se hundió. Huyó, perseguido por la ley y por su propia culpa. Algunos decían que encontró refugio entre soldados, otros que vagaba como ermitaño, buscando la redención. Leonor, por su parte, quedó sola, con un hijo en el vientre y una cruz en el alma. Nunca pronunció su nombre, dijo el sacerdote. Pero cada noche, en su oración, lloraba como si hablara con él. Y a ti te crió como quien espera un milagro. Jamás quiso manchar tu alma con el odio o la vergüenza. Enrique escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra le arrancaba una capa de su propia piel. Ya no era solo un joven noble sin pasado, era el hijo de un crimen. Un heredero de la sangre y del arrepentimiento. Y sin embargo, no sintió odio. Sintió un peso, sí, un peso inmenso, pero también una llama, la necesidad de comprender, de hallar a su padre, de saber si aún vivía y, más aún, si había logrado redimirse. El sacerdote le entregó entonces un cofre pequeño. Dentro, había un trozo de túnica ensangrentado, una carta sin firmar dirigida a un hijo no nacido y una medalla de plata con una inscripción. En la cruz está la vida y el consuelo. Enrique pasó días solo, con la carta en las manos. La leyó una y otra vez. Decía: Hijo mío, que aún no conozco, si un día llegas a esta carta, sabrás ya lo que hice. No hay noche en la que no me atormente el rostro de quien fue mi hermano, ni día en que no me consuma el fuego del remordimiento. No pido tu perdón, pues no lo merezco. Pero si alguna vez llevas mi sangre con honra, haz que el nombre que yo manché vuelva a significar algo noble. Siembra bien donde yo sembré muerte. Y lleva esta cruz, que fue de mi madre, como símbolo de la redención que no alcancé. Al terminar la lectura, Enrique cayó de rodillas. El cielo se abría encima de él como una cúpula infinita, y la tierra parecía tragarse el susurro de su llanto. Lloró por un padre que no conoció, por una madre que sufrió en silencio, y por sí mismo, porque sentía que ahora su vida tenía una misión más grande, no solo vivir con honra, sino redimir una historia escrita con sangre. Volvió a la aldea, pero no para quedarse. Partió de nuevo, esta vez hacia los caminos donde se hablaba de guerras, de ejércitos, de justicia. Quería encontrar a don Gonzalo, si aún vivía. Y si no, llevar su nombre hasta la cruz de la redención. En su pecho, la medalla de plata. En sus manos, la carta. En sus ojos, la mirada clara de quien ya no busca grandeza, sino sentido. Y así, Enrique se convirtió en un peregrino del pasado y del futuro. Un caminante del alma. Un joven que llevaba, como una herencia invisible, la sombra de un crimen, y la luz posible del perdón. Capítulo 6. La redención y los caminos del silencio. El cielo parecía un lienzo desgarrado cuando Enrique dejó atrás la aldea de su infancia, con la cruz de su padre al pecho y la carta apretada contra el corazón. No llevaba escolta, ni estandarte, ni más riqueza que la esperanza herida que lo impulsaba hacia adelante. Era un caballero sin escudo, un hijo de la sombra que buscaba la luz. Los caminos eran polvorientos, las aldeas dispersas, y los rostros que encontraba en las tabernas hablaban con susurros de guerras lejanas y soldados caídos, de nobles en desgracia y bandoleros disfrazados de cruzados. Cada paso era una pregunta sin respuesta, cada noche un duelo contra la soledad. Pero Enrique caminaba con la voluntad de un penitente y la mirada fija en el horizonte, como si lo aguardara allí, entre la niebla y la incertidumbre, una verdad aún más profunda que la culpa. Pasó por castillos en ruinas donde los fantasmas de la nobleza se reían en los pasillos vacíos, por monasterios donde los monjes rezaban sin saber si Dios aún escuchaba. En cada uno de esos lugares preguntaba por un nombre: don Gonzalo de Peralta. Algunos fruncían el ceño, otros se persignaban, y unos pocos lo reconocían como una sombra del pasado. Un caballero caído, decían, un hombre que fue llama y luego ceniza. Nadie sabía con certeza si vivía, pero muchos aseguraban haberlo visto, bajo diversos nombres, en regiones del norte,
donde los ejércitos del rey combatían contra los señores rebeldes. Fue entonces cuando Enrique cambió el rumbo de su viaje. Se unió a una columna de hombres de armas que marchaban hacia la frontera, no como un hidalgo, sino como un guerrero más. Cubierto con la cota de malla oxidada, con el rostro cubierto de polvo y sudor, Enrique se convirtió en uno más de los que empuñaban la espada sin gloria, por pan y por destino. En la guerra, aprendió el otro rostro del mundo, no el de las cortes y los salones, sino el del barro, la sangre y el miedo. Los gritos de los hombres heridos lo perseguían por la noche, y las oraciones susurradas antes de cada batalla lo hacían recordar las lágrimas de su madre. Y sin embargo, en medio de ese caos, algo en su interior se templaba como el hierro en el fuego. Ya no era un joven noble, sino un alma forjada en la adversidad. Fue en una colina cubierta de cadáveres donde oyó por primera vez el nombre que buscaba, no de labios de un noble, sino de un viejo soldado herido que fumaba en silencio junto a una hoguera moribunda. ¿Don Gonzalo de Peralta?, repitió, entre toses y cicatrices. Sí, lo conocí. No por ese nombre, claro, ahora se hace llamar Fray León. Vive como ermitaño en la Sierra de los Robledales, en una ermita olvidada, donde solo los lobos y los ángeles se atreven a entrar. A la mañana siguiente, Enrique partió en solitario hacia los montes. Cabalgó durante días entre laderas cubiertas de niebla, ríos que cantaban en lenguas antiguas y árboles que parecían custodios del silencio. No había sendas, solo huellas de animales y el eco de los propios pasos. Cada noche, encendía un fuego y le hablaba a la cruz que colgaba de su cuello, como si pudiera escucharle. Le hablaba a su padre sin saber si aún vivía, o si lo recibiría con desprecio o con lágrimas. Le hablaba al niño que había sido, al joven que se había marchado, y al hombre que comenzaba a ser. Finalmente, en una mañana envuelta en bruma, divisó la pequeña construcción de piedra. Una ermita solitaria, con una cruz torcida en lo alto y un jardín salvaje que parecía haber sido tocado por la mano del abandono. Enrique se detuvo frente a la puerta. Durante largos minutos no se atrevió a llamar. Su mano temblaba. Su alma también. Entonces, la puerta se abrió. Era un hombre de barba blanca y túnica raída, con el rostro surcado por los años y los pecados. Pero en sus ojos, aún brillaba una chispa de fuego. Se quedaron mirándose como si el tiempo se detuviera. Como si el universo contuviera el aliento. ¿Sois vos?, dijo Enrique. Soy aquel que no merece ser llamado padre, respondió el hombre, sin apartar la mirada. Pero sí, lo fui, lo soy. Por la sangre, por el crimen, y por el arrepentimiento. Ninguna palabra más se dijo esa mañana. Enrique cruzó el umbral de piedra y entró en la vida del hombre que lo había engendrado, y también abandonado. Durante días, vivieron juntos en silencio. Compartieron el pan, el agua, y las oraciones. Enrique escuchó las confesiones de su padre como quien escucha un salmo doloroso. El crimen, la huida, los años de locura, el retiro, la búsqueda de Dios entre los escombros del alma. Don Gonzalo no pidió perdón. Solo ofreció su verdad. Y Enrique no lo juzgó. Solo lo escuchó. Una noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, el viejo caballero se arrodilló ante su hijo. Lloraba. No puedo devolverle la vida a Curcio. No puedo borrar el dolor de tu madre. Solo puedo ofrecerte mi nombre, si aún quieres llevarlo. Enrique lo levantó con suavidad y sin decir palabra, colocó la cruz de plata en el cuello de su padre. Era su forma de decir sí. De sellar, no un perdón inmediato, sino un pacto, el de dos hombres unidos por la culpa y la voluntad de redimirse. Desde entonces, padre e hijo compartieron los días como monjes, reconstruyendo la ermita, atendiendo a los caminantes, rezando por los muertos. El joven guerrero que fue Enrique dejó atrás la espada, al menos por un tiempo. Y el hombre roto que fue don Gonzalo comenzó a cicatrizar. Pero sabían que la redención no era un lugar, sino un camino. Y aún les aguardaba un destino más allá de las montañas. Porque el pasado, aunque perdonado, siempre vuelve. Y el mundo no olvida tan fácilmente. Así, mientras los días se deshojaban como oraciones antiguas, padre e hijo preparaban sus corazones para un nuevo llamado. Uno que no vendría de Dios, sino de la historia. Y mientras tanto, el viento susurraba en los robledales como si contara una leyenda aún por escribir. Capítulo 7. Las cenizas del honor. El invierno llegó sin anunciarse,
como un huésped no invitado que empuja la puerta con los puños del viento. La nieve cubrió la ermita de los robledales, y los árboles, antaño guardianes de Esmeralda, se vistieron de escarcha y silencio. Enrique y don Gonzalo vivían como sombras entre la bruma, con el fuego del hogar como único testigo de sus días compartidos. Pero la paz, como todo en este mundo quebradizo, no era eterna. Una tarde, cuando el sol parecía un disco de bronce oxidado en el horizonte, llegó un jinete. Cubierto de polvo y sangre, se desplomó ante la ermita como si el camino lo hubiera devorado. Enrique lo recogió con cuidado, lo acostó sobre un lecho de heno y lo escuchó balbucear nombres y advertencias. Entre sus delirios, uno resonó con fuerza: la casa de los Curcio, arde. Don Gonzalo se puso de pie, y por un momento, el anciano parecía un espectro de sí mismo. Su rostro palideció, y su cuerpo tembló como una hoja a merced del viento. —¿Qué has dicho? —preguntó, con voz hueca. —Los de Alcántara se han rebelado —murmuró el herido. Han acusado a los Curcio de traición. Tomaron sus tierras. Buscan al hijo del traidor. El jinete no dijo más. Cayó en un sueño febril, tal vez eterno. Pero la semilla ya había sido sembrada. Enrique sintió como la sangre se le helaba. Pensó en su madre, en su hermana menor, en los criados fieles que aún quedaban en la vieja casa familiar. La posibilidad del horror lo atravesó como una lanza. Se levantó de un salto, dispuesto a partir de inmediato. Pero su padre lo detuvo. «Si partes ahora, irás a la muerte», le dijo. «No tienes armas, no tienes hombres. Solo tendrás el ímpetu y la desesperación». «¿Y qué otra cosa tengo, padre?», gritó Enrique, con los ojos llenos de fuego. «Si me quedo aquí, seré un cobarde. Ellos son mi sangre». «Entonces déjame ir contigo», murmuró Gonzalo, bajando los ojos. ¿A qué? ¿A ver lo que tú destruiste? El silencio que siguió fue una espada invisible. Pero don Gonzalo no se quebró. Levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, su voz fue firme, casi joven. «No. A salvar lo que me queda por redimir». Esa misma noche, partieron los dos, padre e hijo, como dos sombras que descienden desde la montaña hacia el corazón del mundo. No llevaban estandartes ni proclamas. Solo llevaban un juramento y el ardor de una llama que no había sido apagada. Las tierras de los Curcio estaban al sur, donde las colinas dan paso a los campos de cebada y los caminos serpentean entre almenaras y acequias. Pero cuando llegaron a las lindes de su antiguo hogar, encontraron un paisaje devastado. La casa solariega, antaño símbolo de linaje y nobleza, era ahora un esqueleto calcinado. Las torres derrumbadas, las puertas destrozadas, los muros teñidos de humo. El estandarte familiar, un león rampante sobre campo azul, yacía hecho trizas en el barro. Enrique cayó de rodillas. No había cuerpos, pero había huellas de lucha. Flechas clavadas en los muros, rastros de sangre en los escalones. Y lo peor, la ausencia. Nadie. Ni su madre, ni su hermana, ni los criados. Solo el viento, que jugaba con las ruinas como un niño cruel. «Dios», susurró Enrique. «¿Dónde están?» «Tal vez fueron llevados prisioneros», dijo su padre, clavando los ojos en el horizonte. «O tal vez, aún viven. Y nos esperan». Esa noche no durmieron. Encendieron una hoguera en el patio de la casa derruida y velaron como si fuera un santuario. Enrique sostuvo la empuñadura de su espada con los dedos crispados. Don Gonzalo, en cambio, permaneció en silencio, contemplando la luna como si buscara en ella las palabras que no se atrevía a pronunciar. «¿Por qué volviste?», preguntó Enrique, sin mirarlo. «¿Por ellos? ¿O por ti?». Don Gonzalo no respondió de inmediato. Caminó entre los escombros de su antiguo hogar, recogió una piedra ennegrecida, un trozo de madera, un anillo que el fuego no había consumido. «Volví», dijo al fin, «porque ya no quiero morir huyendo. Quiero que esta sangre que llevo dentro sirva para algo más que para maldecirme». Enrique no dijo nada. Pero aquella noche, entre las cenizas del honor, padre e hijo sellaron un nuevo pacto. El de reconstruir, no solo la casa, sino también la historia. Y el precio sería alto. Porque para salvar lo que aún quedaba, tendrían que enfrentarse al poder de los de Alcántara. Y detrás de ellos, la corte del rey. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba.
Capítulo 8. Los laberintos del destino. Los días siguientes fueron una marcha sombría por la memoria y el polvo. Enrique y don Gonzalo, vagando entre aldeas y campamentos, buscaban noticias como quien palpa entre ruinas en busca de brasas aún vivas. Nadie les hablaba con claridad. Nadie quería enemistarse con los de Alcántara, señores ahora temibles en el sur, hombres con espada de hierro y lengua de serpiente. Pero hubo uno, un viejo ciego que hilaba juncos a orillas del Tajo, que al escuchar el nombre de Curcio levantó la cabeza y murmuró: «A la torre de Malvecino los llevaron. A las mujeres, sí. El joven fue degollado por no jurar fidelidad. Pero las damas, vivas, aunque en manos crueles». Malvecino. El nombre era una grieta en el pecho. Una antigua torre olvidada, en lo alto de una peña, donde las aves ni siquiera osaban anidar. Usada antaño como prisión secreta, ahora, según se decía, era refugio de tormentos y cautiverio sin juicio. Allí, encerradas, estaban la madre y la hermana de Enrique. Y allí se dirigieron padre e hijo, con el corazón lleno de aguijones. El camino hasta la torre fue un ascenso interminable, entre pinares quietos como catedrales y riscos que gemían bajo el viento. El cielo, nublado de tormenta, parecía observarlos con ojos de plomo. Enrique avanzaba con los puños cerrados. Don Gonzalo, más lento, más viejo, mantenía la mirada en el suelo, como si sus pasos caminaran también sobre los escombros del tiempo. Finalmente, la torre apareció, negra contra el cielo de ceniza. Se erguía como una lanza clavada en la roca, herida por siglos de soledad. No tenía ventanas, salvo una estrecha hendidura en la parte más alta, por la cual brotaba una delgada columna de humo. «Ahí están», dijo Enrique. «Lo sé». Don Gonzalo asintió. Pero en sus ojos no había certeza, sino angustia. Esperaron la noche como se espera el juicio. Con cada minuto que caía, las sombras crecían y el viento traía el ulular de los búhos y el roce lejano de cadenas. Cuando la luna emergió, como una uña de plata, se deslizaron entre los árboles y buscaron una entrada. No la había. La torre era lisa, como tallada por un solo golpe de gigante. Sin puertas visibles. Sin grietas. Solo aquella abertura en lo alto, imposible de alcanzar. Pero Enrique no estaba dispuesto a rendirse. «Buscaré una cuerda. Escalaré como un ladrón si es necesario». «No. Espera», dijo su padre. «Déjame probar». Don Gonzalo se adelantó, y con manos temblorosas, tocó las piedras. Murmuró palabras en latín antiguo, como si orara o conjurara. Luego empujó una roca, que parecía igual a todas, y ésta cedió con un crujido ancestral. Se abrió un pasadizo angosto, lleno de humedad y sombra. «¿Cómo?», murmuró Enrique. «Fui caballero. También fui traidor. Aquí estuve yo una vez, en otra vida. Y aún recuerdo sus secretos». Bajaron por el túnel como quien desciende al infierno. Cada paso era un eco de recuerdos, cada respiración, una plegaria. El aire era espeso, lleno de salitre y encierro. Al fondo, una luz temblaba, como si alguien, en la cima del mundo, aún encendiera velas para no volverse loco. Llegaron a una sala circular. Allí, en un lecho de piedra, sentada como una estatua rota, estaba doña Leonor, madre de Enrique. A su lado, de pie, inmóvil, su hija Clara, transformada en una flor marchita de tanto llorar. Las dos estaban pálidas, demacradas, pero vivas. Cuando los vieron, no gritaron. No lloraron. No hicieron nada. Simplemente se fundieron en un abrazo que rompió todos los silencios. «Hijo mío», susurró Leonor. «¿Eres tú?». «Soy yo. Hemos venido a buscaros. A llevaros a casa», respondió Enrique, con la voz quebrada. Pero la hermana lo miró con ojos de sombra. «No tenemos casa, Enrique. No queda nada». Entonces habló don Gonzalo. «La casa no es piedra ni torre. Es la sangre que os une. Y esa aún respira». Enrique la abrazó. A su madre, a su hermana. A todo lo que quedaba de su linaje. Pero no tuvieron tiempo de saborear el reencuentro. Desde las escaleras superiores, se escuchó un crujido. Luego pasos. Y voces. Los de Alcántara habían vuelto. Don Gonzalo empuñó una daga que llevaba oculta en la capa. Enrique tomó la espada.
No habría marcha atrás. Y así, entre los ecos de piedra, el destino volvió a trenzar sus hilos. La redención, el amor, el honor y la muerte. Todo se agolpaba en ese instante, como ríos que convergen en un abismo. La noche no había terminado. El verdadero laberinto apenas comenzaba. Capítulo 9. La batalla de Malvecino. El aire de la torre estaba impregnado con el olor del peligro, como una tormenta inminente que no da tregua. Los pasos que resonaban por las escaleras superiores anunciaban la llegada de los hombres de Alcántara, cuyos gritos y órdenes comenzaban a rasgar la quietud de la noche. Enrique, aún con la respiración entrecortada por el reencuentro, levantó su espada, mientras su padre, con el rostro severo y la mirada de un hombre que había conocido la guerra, se preparaba para lo que se avecinaba. «Tenemos que salir», susurró Enrique, apretando los dientes, su cuerpo tenso como un arco. Pero don Gonzalo lo detuvo con un gesto. «No huiremos. Esto es lo que vinimos a hacer. Aquí, ahora, nuestros destinos se sellan. Lucharemos por los que amamos, por lo que fuimos». Enrique lo miró, comprendiendo al fin la gravedad de las palabras de su padre. Sabía que no podían escapar. La torre estaba rodeada, el camino hacia el bosque bloqueado. No quedaba otra opción. El rugir de la tormenta que se desataba en el exterior parecía responder al rugido de las almas que, dentro de las paredes de la vieja torre, se preparaban para enfrentar lo imposible. Don Gonzalo, que en su juventud había sido un caballero temido, levantó la daga con la mano derecha mientras empuñaba su espada con la izquierda. Enrique, más joven y lleno de furia, tomó su espada con una resolución que lo hacía parecer un hombre hecho y derecho. De repente, los primeros hombres de Alcántara irrumpieron en la sala, armados hasta los dientes, con sus rostros sombríos y sus ojos llenos de codicia. El líder de los hombres, un hombre alto y descomunal con una barba oscura como la tierra quemada, se adelantó con una sonrisa cruel. «¿Creíais que podíais escapar de nuestra justicia, traidores?», dijo, su voz resonando como un trueno. «Esta torre será vuestra tumba». Don Gonzalo y Enrique no respondieron con palabras. No hacía falta. Las espadas hablarían por ellos. Con un grito de guerra, los hombres de Alcántara se lanzaron sobre ellos, y la sala se transformó en un infierno. El sonido del acero chocando contra acero, el ruido sordo de los cuerpos que caían al suelo, el inconfundible crujir de los huesos que se quebraban bajo la presión del combate, todo se mezclaba en una sinfonía mortal. Enrique luchaba con rabia. Cada golpe que daba era una respuesta a las horas que había pasado en la oscuridad, buscando a su madre, a su hermana. Cada corte, cada herida que infligía, era una venganza. Sentía el ardor del hierro en sus manos, el sudor en su frente, pero su voluntad no flaqueaba. Don Gonzalo, a pesar de su edad, era un hombre formidable en el campo de batalla. Con una destreza que asombraba a los que lo rodeaban, cortaba y desarmaba a los hombres con una precisión mortal. Pero su mirada estaba fija, no en los enemigos, sino en la figura de Enrique, su hijo. Sabía que la batalla no era solo por la supervivencia, sino por el legado. Sabía que, si su hijo caía, él mismo caería con él. Un rugido feroz resonó cuando el líder de los de Alcántara, un hombre llamado Rodrigo de Fuentes, se lanzó contra Enrique con una espada en la mano. Los dos se enfrentaron en el centro de la sala, las espadas cruzándose con un estrépito ensordecedor. Enrique luchaba con desesperación. Cada movimiento estaba marcado por el deseo de venganza y la urgencia de salvar a su familia. Pero el hombre era fuerte, mucho más experimentado, y su espada parecía imparable. Sin embargo, fue en ese momento cuando don Gonzalo, con una precisión sorprendente, se interpuso entre ellos y, con un grito de furia, clavó su daga en el costado de Rodrigo, derribándolo al suelo. Enrique, con los ojos desbordantes de agradecimiento y rabia, aprovechó la oportunidad para hacer un movimiento mortal, atravesando el corazón del líder de Alcántara con su espada. La sala se llenó de un silencio espeso tras la caída de Rodrigo. Pero el peligro no había pasado. Los hombres de Alcántara seguían allí, furiosos, más dispuestos que nunca a vengar a su líder. La lucha continuó con un ritmo frenético, sin tregua ni piedad. En un rincón, Clara y Leonor observaban la escena con miedo, pero también con una esperanza incipiente. Al ver a su hermano y a su padre luchar con tal coraje, sus corazones palpitaban al unísono. No podían hacer nada más que esperar y orar por su supervivencia.
Las horas parecían desmoronarse en una espiral de sangre y sudor. Pero, finalmente, la marea comenzó a volverse. Los hombres de Alcántara, debilitados y exhaustos, empezaron a retroceder. Uno a uno, cayeron, derrotados por la valentía de padre e hijo. Cuando el último de los invasores cayó al suelo, el silencio se asentó sobre la torre como una capa pesada. Enrique, con el rostro cubierto de sudor y sangre, miró a su padre, quien, a su vez, le devolvía la mirada con un leve asentimiento. «Lo hemos logrado», dijo Enrique, su voz rasposa, llena de alivio. Pero don Gonzalo, aunque exhausto, no sonrió. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si, aún en medio de la victoria, no pudiera dejar de pensar en lo que había perdido, en lo que aún quedaba por luchar. «No hemos ganado, hijo. Esto no ha terminado», susurró. «Pero hoy hemos logrado lo que parecía imposible. La victoria está en nuestros corazones, y eso es lo que importa. Ahora, debemos llevarnos a tu madre y a tu hermana, y salir de aquí antes de que los ecos de esta batalla lleguen a oídos de aquellos que aún no han llegado». Enrique asintió, pero en su interior, algo había cambiado. Sabía que la batalla no era solo por su familia. Era por su alma. Era por un futuro que aún no estaba escrito. Con la caída de la noche, la familia Curcio se reunió nuevamente. La torre de Malvecino, que había sido su prisión, ahora se convertía en el escenario de su redención. Pero el destino aún les deparaba muchos más desafíos. La guerra entre los Curcio y los de Alcántara estaba lejos de terminar. Capítulo 10. El camino de la retirada. El alba rompió con un rojo encendido, un color que parecía presagiar la fatiga que se cernía sobre los cuerpos de Enrique, don Gonzalo y las mujeres. El sol, apenas asomando en el horizonte, parecía de algún modo tímido, como si también él dudara del futuro que se desplegaba ante ellos. La torre de Malvecino, convertida en el campo de batalla de sus destinos, ya no ofrecía la sombra segura que una vez les había dado. La lucha, aunque ganada, había dejado cicatrices visibles, y más aún, otras invisibles. Ahora, el silencio reinaba sobre la desolada estructura, como si la torre misma llorara la sangre derramada en sus piedras. Don Gonzalo, con el rostro marcado por la batalla, se acercó a su hijo y le colocó una mano en el hombro. «Debemos partir ahora. No podemos quedarnos más tiempo. La victoria ha sido nuestra, pero no olvides que la guerra no se gana con una sola batalla». Enrique asintió, pero en su pecho aún resonaban las palabras de su padre como un eco de advertencia. Sabía que el tiempo se les escapaba, y que a pesar de haber salvado a su madre y hermana, la huida no era más que otro paso hacia lo incierto. La torre ya no era su hogar, y en su corazón sentía la pesadez de la incertidumbre, como si cada uno de sus pasos los alejara más y más de la vida que conocían. Clara, la hermana de Enrique, caminaba junto a su madre. Su rostro, aunque sereno, reflejaba la marca de la angustia y el miedo que había experimentado durante los largos días de cautiverio. Doña Leonor, a su lado, apenas podía sostenerse en pie. La joven no hablaba mucho, y su mirada, perdida entre las sombras, se centraba en el horizonte como si, en alguna parte de ese paisaje incierto, pudiera encontrar una respuesta que la liberara. «Hacia el sur», dijo Enrique de repente, rompiendo el silencio que los rodeaba. «Es hacia donde debemos ir. Allí, el refugio de amigos viejos nos espera. En el norte ya no tenemos aliados». Don Gonzalo no respondió de inmediato. Su mente recorría los posibles caminos, las viejas rutas que había viajado durante su juventud, pero sabía que la situación había cambiado. El peligro era constante. Alcántara no era el único enemigo que acechaba en las sombras. «¿Estás seguro de que es el sur?», preguntó con cautela. «Sí», respondió Enrique, mirando con firmeza a su padre. «Allí es donde podremos reunir fuerzas. Pero, por supuesto, también allí están las viejas lealtades y los secretos. Es nuestra única opción ahora». Después de un breve silencio, don Gonzalo asintió. «Entonces, partimos al amanecer. Nadie debe saber que hemos estado aquí. La torre debe quedar atrás, sepultada bajo el olvido». Los pasos que siguieron fueron pesados, lentos, pero decididos. Dejaron la torre de Malvecino con la sensación de haber arrancado algo del pasado, aunque sabían que ese algo no estaba realmente olvidado. Cada uno de ellos cargaba con el peso de la victoria, pero también con el peso de lo perdido. No solo la guerra contra Alcántara,
sino la guerra interna que se desataba en sus corazones, la guerra de las dudas, de la memoria. El camino al sur no era corto. El terreno, difícil y agreste, parecía oponerse a cada paso que daban, como si la naturaleza misma quisiera retrasar su huida. Los árboles, aunque frondosos, se erguían como testigos mudos de su peregrinaje. De vez en cuando, Enrique levantaba la vista, como buscando algo más allá de las copas de los árboles, algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Fue al tercer día de su viaje cuando, en la lejanía, comenzaron a escuchar los primeros rumores de la guerra que aún se libraba más allá de las montañas. No era solo la familia Curcio la que buscaba refugio. Las tierras que conocían, los reinos y pueblos que alguna vez fueron hogar de muchos, ahora estaban sumidos en el caos. El imperio de Alcántara no se limitaba a una torre ni a una ciudad. Su poder, con la crueldad que caracterizaba a los hombres de esos tiempos, se extendía a todo lo que podía tocar. Enrique, mientras caminaba, se sintió ahogado por una presión que no lograba comprender del todo. La guerra se estaba expandiendo más rápido de lo que podía escapar. Los soldados del imperio, con sus huellas profundas y silenciosas, dejaban cicatrices en la tierra por donde pasaban. Las aldeas, ahora vacías o llenas de escombros, hablaban en silencio de la devastación que se estaba apoderando de todo a su paso. Al caer la noche, se encontraron con un refugio improvisado en una pequeña cueva en las colinas. Allí, rodeados por la oscuridad, encendieron un fuego débil, cuya luz parpadeante iluminaba sus rostros cansados. Doña Leonor, con una mirada distante, se acercó a Enrique. ¿Crees que alguna vez podremos tener paz?, preguntó con voz baja, como si temiera que las palabras pudieran romper la frágil serenidad que aún quedaba en su alma. Enrique, con la mirada fija en las llamas, no supo qué responder. Sabía que su madre temía por el futuro, tanto como él lo hacía. Sabía que la vida que habían conocido ya no existía, y que el camino que habían elegido los llevaría a un destino incierto, tal vez trágico. No lo sé, madre, respondió con voz profunda. Solo sé que, mientras estemos juntos, mientras aún tengamos nuestra familia, tendremos algo por lo que luchar. No podemos rendirnos. Don Gonzalo, sentado cerca de ellos, miró a su hijo con una expresión que, aunque cansada, reflejaba una chispa de esperanza. Sabía que la guerra no solo estaba en los campos, sino en los corazones de los hombres. En ellos, en ese pequeño círculo de familia, se libraba otra batalla, la batalla por la humanidad, por la esperanza, por la vida. El silencio, ahora denso y lleno de presagios, los envolvió. Fuera, la oscuridad había caído por completo, y el viento comenzaba a susurrar historias de otros tiempos, de otros mundos que se habían desvanecido mucho antes que ellos. Pero dentro de la cueva, la única historia que importaba era la suya, la historia de su resistencia. Con el primer resplandor del amanecer, partieron de nuevo. Sin saberlo, cada paso los acercaba más a un destino que no podían controlar, pero que, sin embargo, seguían eligiendo. Capítulo 11. En el alma del exilio. El sur los recibió con un calor abrasante, como si el mismo sol hubiera decidido sellar su destino con una prueba de fuego. Los días eran largos, interminables, y la sensación de estar siendo devorados por el horizonte infinito se apoderaba de ellos, como si cada paso los separara más y más de la humanidad, de la vida que conocían. Pero también les ofrecía algo, una libertad febril y peligrosa que se manifestaba en la incertidumbre. Todo estaba por escribir, y, sin embargo, nada parecía estar bajo su control. La pequeña comitiva avanzaba lentamente, la vegetación comenzaba a tornarse más escasa, y la tierra, aunque fértil en su fondo, estaba marcada por la sequedad superficial de una estación estancada. Enrique, a la cabeza, sentía el peso del silencio en sus hombros. Don Gonzalo caminaba a su lado, sin pronunciar palabra, pero ambos sabían que el aire que respiraban estaba impregnado de la misma ansiedad. La duda, esa vieja amiga que no se aparta ni en los momentos de victoria, sino que se acurruca como sombra indeseada. Clara, al igual que su madre, parecía más cansada cada día. Sus ojos, alguna vez brillantes con la curiosidad juvenil, ahora estaban apagados, reflejo de los días interminables que habían pasado entre la huida y el exilio. Doña Leonor, aunque valiente, no podía ocultar su angustia, un dolor que se manifestaba en la fragilidad de su figura, siempre un paso detrás de todos, observando y pensativa, como si el eco del pasado la acechara constantemente. Ella había sido la fortaleza, la roca de su familia, pero,
con cada día que pasaba, su espíritu se agotaba. Enrique, como el líder que debía ser, apenas tenía tiempo para atender sus propias preocupaciones. La responsabilidad de mantener a su familia segura, de asegurar que el viaje fuera soportable, de pensar en el futuro cuando no había certezas, lo consumía. En cada amanecer, su mente se llenaba de nuevas preocupaciones, y en cada noche, el sueño le era esquivo, como si la culpa de no poder darles más a su gente lo devorara poco a poco. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra escasa de un árbol solitario, Enrique se sentó junto a su padre. La brisa cálida, que antes parecía una caricia, ahora llevaba consigo un susurro inquietante. «Padre», comenzó Enrique, la voz cargada de un peso invisible, «¿crees que esto terminará algún día? ¿Crees que podremos hallar un lugar donde descansar? ¿Donde podamos vivir sin miedo?» Don Gonzalo lo miró fijamente, los ojos hundidos por los años, las batallas y las pérdidas, pero también había algo en su mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Era la mirada de alguien que había conocido la oscuridad y, sin embargo, no se había dejado consumir por ella. «Mi hijo», dijo, con voz grave y reflexiva, «el destino de los hombres nunca está sellado, y la paz no es algo que se conquista fácilmente. Pero lo que te puedo decir es que, mientras sigamos adelante, mientras tengamos el coraje de luchar por lo que creemos, habrá algo por lo que seguir adelante. No importa si es un refugio en el sur, o si el destino nos lleva más allá. Lo que importa es que nunca dejemos de caminar. Eso es lo que significa ser libres. No rendirse, seguir luchando, aunque no sepamos a dónde nos llevará». Enrique escuchaba en silencio, y aunque las palabras de su padre no eran una respuesta clara, la fuerza con que las había dicho, la certeza que había en ellas, le ofrecían algo que no encontraba en ningún otro lado: esperanza. La esperanza que brota de las acciones, no de los pensamientos vacíos. Al caer la noche, la familia se agrupó alrededor de un pequeño fuego, el cual les proporcionaba una tímida protección contra la inmensidad del desierto que se extendía más allá de sus ojos. Aunque era tarde, Enrique sentía que las horas se alargaban, que el tiempo se arrastraba con una pesadez insoportable. Mientras observaba las llamas, pensaba en lo que les esperaba. Sabía que el sur, aunque prometedor, también estaba plagado de peligros y desconocidos. Quizás allí encontrarían aliados, quizás no. Quizás encontrarían paz, pero también era posible que solo hallaran más sufrimiento. En medio de esos pensamientos, Clara se acercó lentamente a su hermano, sentándose junto a él en la tierra caliente. Su rostro, todavía marcado por la tristeza, parecía buscar algo en los ojos de Enrique. «Hermano», dijo con suavidad, «¿alguna vez te has preguntado qué será de nosotros? ¿Qué seremos cuando todo esto pase?» Enrique, al escuchar su voz, la miró por un momento, como si la respuesta que ella esperaba tuviera una importancia mayor que la que él mismo podría darle. Sin embargo, en su corazón, sabía lo que ella significaba: la búsqueda de un lugar en este mundo convulsionado, un lugar al que pudieran pertenecer. «Lo que seamos, hermana», respondió con un suspiro profundo, «depende de lo que hagamos ahora. Depende de cómo sigamos adelante. Mientras sigamos juntos, mientras estemos unidos, siempre seremos algo más que sombras en la oscuridad». Clara, en silencio, asintió lentamente, como si esas palabras la confortaran. Luego se levantó, caminando hacia su madre, que estaba al borde del fuego, como buscando una respuesta también en las llamas. El destino les reservaba mucho aún. Nadie lo sabía, ni siquiera Enrique. Y mientras la familia se preparaba para otra jornada de incertidumbre, el viento del sur les susurraba al oído, como si ellos fueran apenas una chispa frente a la inmensidad de la historia que se desplegaba ante sus ojos. Al amanecer, partieron de nuevo. La marcha continuaba, y mientras avanzaban, Enrique no podía dejar de pensar en las palabras de su padre. Quizás la verdadera libertad no era la que esperaban encontrar al final del camino, sino la que descubrían en cada paso dado, en cada esfuerzo, en cada sacrificio. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de oportunidades. Y en ese vasto e interminable sur, aún había esperanza. Una esperanza que no moría, no importa cuán árida fuera la tierra, ni cuán lejana pareciera la paz. Capítulo 12. La sombra de la duda. La mañana llegó despacio, como una promesa que no terminaba de cumplirse. La luz era tenue, filtrada por las nubes que colgaban bajas sobre el horizonte, como si el cielo mismo se sintiera inquieto, indeciso entre la calma y la tormenta.
El aire estaba impregnado con el olor a tierra mojada, a hierba seca y a algo más. Algo indescriptible. Quizás fuera el sentimiento de que el viaje ya estaba comenzando a desbordar las capacidades humanas para resistirlo, o tal vez fuera que la lejanía del refugio prometido parecía una ilusión más inalcanzable con cada paso que daban. Enrique se encontraba, como siempre, al frente, guiando a la familia, pero sus pensamientos se hallaban más dispersos que nunca. Ya no era solo el peso de las responsabilidades lo que lo atormentaba, sino la constante presencia de la duda. Era como una sombra que lo seguía, que se deslizaba detrás de cada acción y palabra, que se escondía entre los pliegues de sus pensamientos. La duda sobre el camino, sobre sus decisiones, sobre su propia capacidad para liderar. ¿Estaba realmente preparado para llevar a los suyos a un destino seguro? ¿O solo los estaba arrastrando hacia lo desconocido, hacia el abismo? Doña Leonor, al caminar a su lado, parecía percibir el cambio en su hijo. Era una madre, y ninguna madre necesita palabras para leer el alma de su hijo. Ella lo conocía, lo había criado, lo había visto crecer, y en ese momento, conocía la tormenta que se libraba dentro de él. Se acercó con paso firme, pero suave, hasta colocarse junto a él. El ruido del viento parecía acallar todos los demás sonidos, como si el mundo los estuviera invitando a tener una conversación silenciosa. Enrique, dijo, su voz cargada de dulzura pero también de una firmeza que solo la experiencia podía otorgar. Hay momentos en los que la mente se ciega ante la ansiedad. Sientes que todo se desmorona, que ya no tienes control. Pero quiero que sepas algo, la duda es tan solo un reflejo del miedo. Y el miedo, hijo mío, es algo que debemos aprender a enfrentar. Tienes la fuerza en tu corazón, aunque no lo creas. Cada paso que damos, por incierto que sea, está lleno de valía. Enrique no dijo nada de inmediato, pero las palabras de su madre hicieron eco en su mente. La duda seguía allí, como un fiel compañero, pero la calidez de su presencia junto a él le ofreció algo más que consuelo, una leve sensación de que no estaba solo en esta travesía. A su alrededor, los demás miembros de la familia continuaban su marcha. Clara caminaba detrás de ellos, con la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo. Cada vez era más difícil verla mantener su luz interior, como si la vida fuera despojándola lentamente de su alegría. Enrique la miró por un instante y su corazón se apesadumbró. Quería ser el hermano protector que ella necesitaba, el que la ayudara a ver más allá de la tristeza. Pero, al igual que él, estaba atrapado en sus propios demonios. La jornada continuó sin muchas palabras. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la propia tierra resistiera su avance. La marcha era un reflejo de lo que sucedía en sus corazones, un progreso lento, doloroso, pero inevitable. En un descanso breve, cuando el sol alcanzó su cenit, encontraron un pequeño arroyo que atravesaba el sendero. La vista del agua fresca, fluyendo lentamente, les trajo un breve respiro. Enrique se sentó junto a la orilla, absorto en la quietud del momento, mientras los demás sacaban sus cantimploras para tomar agua. El silencio reinaba, pero no era un silencio pacífico. Era el silencio pesado de los pensamientos no expresados, el silencio de los temores que se apoderaban de cada uno de ellos, aunque no se atrevieran a verbalizarlos. En ese instante, el sonido del agua fluyendo parecía ser la única melodía a la que podían aferrarse, un canto que, aunque lejano, ofrecía algo de consuelo. Clara se acercó lentamente, como si el agua misma la estuviera llamando. Se agachó junto a Enrique, pero no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando el agua, con una expresión que no era ni de tristeza ni de esperanza, sino de una vacuidad que la dominaba. Clara, dijo finalmente Enrique, su voz tan suave como la corriente, ¿por qué te miras así? Sé que el viaje no ha sido fácil para ti, pero quiero que sepas que no estamos solos. No importa cuán lejana parezca la meta, estamos juntos en esto. Ella levantó la mirada y lo observó, sus ojos llenos de una melancolía profunda. Lo sé, respondió con una calma inquietante, pero a veces me pregunto si alguna vez podremos volver a ser lo que fuimos. Si alguna vez volveré a sentir esa paz que teníamos antes, cuando las preocupaciones eran tan pequeñas. Enrique sintió un nudo en la garganta, y un sentimiento de impotencia lo invadió. Quería aliviar la carga de su hermana, darle respuestas, pero se encontraba tan perdido como ella, tan lleno de incertidumbre. ¿Cómo podía ofrecer consuelo cuando él mismo era prisionero de sus propios temores? No hubo más palabras entre ellos. Clara se levantó,
caminó hacia el resto de la familia, y Enrique se quedó allí, mirando el agua. Esa corriente incesante que nunca preguntaba por qué fluía, solo lo hacía. Un recordatorio del paso del tiempo, del continuo ir y venir de las circunstancias. El agua, como la vida misma, no se detenía por nadie. Al caer la tarde, la marcha continuó. La familia dejó atrás el arroyo, pero el sentimiento de calma momentánea no desapareció por completo. El temor seguía allí, a la vuelta de cada curva, pero la idea de que, juntos, podrían seguir adelante parecía ganar terreno lentamente en los corazones de los miembros de la comitiva. Aunque el camino fuera incierto, aunque la sombra de la duda se alargara con cada paso, el sol seguiría poniéndose, y luego, al amanecer, se alzaría de nuevo. La sombra de la duda seguía presente, pero, por un breve instante, la familia había encontrado la fuerza para desafiarla. Y mientras el día moría lentamente, lo único que quedaba claro era que la lucha por la supervivencia, por la esperanza, por la unidad, seguiría siendo lo único constante en ese vasto y cambiante mundo. Capítulo 13. El encuentro en el camino. La marcha se volvía cada vez más fatigosa, como si el mundo se hubiera encogido a su alrededor. Los días, antes interminables en su expectativa, ahora pasaban lentamente, pero sin avanzar verdaderamente. La incertidumbre sobre lo que les esperaba en el sur seguía pesando como una sombra, una presencia que se alargaba con cada paso que daban. El desierto parecía abrazarlos, pero no con una calidez reconfortante, sino con la fría indiferencia de quien no tiene interés en el destino de aquellos que transitan por su vastedad. Enrique, siempre al frente, comenzaba a sentir que su cuerpo cedía lentamente. Las fuerzas que antes le daban el impulso para seguir ahora le fallaban, como si la marcha misma estuviera drenando todo lo que le quedaba de resistencia. Pero, como siempre, no podía mostrarlo. Su deber era ser el pilar, el que mantenía la esperanza de todos a flote. La carga sobre sus hombros era implacable, y ni siquiera el cansancio físico podía detener la presión de la responsabilidad. Clara, a su lado, seguía caminando con un paso lento, pero constante. Algo en ella había cambiado. Ya no hablaba tanto, ya no compartía sus pensamientos como solía hacerlo. Parecía más pensativa, introspectiva, como si cada día que pasaba en el exilio estuviera arrancándole pedazos de su ser, dejándola con una versión más pequeña de sí misma. Enrique la miró de reojo, preocupado. Quería decirle algo, ofrecerle un consuelo, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Al mediodía, el sol alcanzó su punto más alto, y la familia se detuvo bajo la sombra precaria de un árbol disperso. El cansancio era evidente en todos, y el silencio que reinaba era un reflejo de la tensión que flotaba en el aire. Enrique, mientras observaba a los suyos, se dio cuenta de que el miedo no solo los invadía a él, sino también a todos los que lo acompañaban. La lucha no solo era por sobrevivir, sino también por encontrar un propósito, por entender qué quedaba de ellos cuando la tierra prometida seguía siendo un sueño distante. Fue en ese momento cuando un ruido distante rompió el silencio, algo que no pertenecía al usual susurro del viento ni al murmullo de la naturaleza. Una presencia. Un movimiento. El sonido de caballos que se acercaban por el horizonte. Al principio, nadie pareció notar. Pero poco a poco, la tensión se fue acumulando, hasta que doña Leonor, que siempre estaba alerta, fue la primera en levantar la cabeza, sus ojos escaneando el paisaje desértico. Enrique, dijo, en voz baja, pero firme, hay algo en el aire. Mira. Enrique, al escucharla, siguió su mirada, y vio lo que su madre había percibido antes que él, un grupo de jinetes que se acercaba a gran velocidad, una figura imponente entre ellos. Sus caballos levantaban polvo en el horizonte, y aunque al principio parecía una visión fantasmal, pronto se hizo claro que no se trataba de una ilusión. Preparaos, dijo Enrique con urgencia, su tono más grave que nunca. El miedo estaba presente, pero no podía permitir que se desbordara. Había aprendido a reconocer la amenaza, y no podía darse el lujo de mostrar debilidad. No ahora, no cuando aún quedaba algo de esperanza. Los jinetes llegaron rápidamente, y el sonido de los cascos de los caballos reverberó en el aire caliente. El líder, montado en un caballo negro como la noche, se acercó a Enrique con una mirada tan penetrante que parecía capaz de leer los pensamientos de todos. Los otros jinetes lo rodeaban, vigilantes y serios, sus rostros ocultos bajo capuchas y sombreros. El líder detuvo su caballo frente a Enrique, quien se mantuvo firme,
a pesar de la creciente sensación de que la incertidumbre los aplastaba. ¿Quiénes sois?, preguntó el líder, su voz baja pero autoritaria. Enrique, sin vacilar, respondió. Somos viajeros en busca de refugio. Venimos de lejos. Buscamos un lugar seguro. El líder lo observó por un largo momento, sus ojos evaluando cada palabra, cada gesto. El silencio entre ellos era pesado, casi insoportable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre habló de nuevo. El sur no es un refugio para todos, dijo, su tono ahora más suave, aunque cargado de una sabiduría inquietante. Hay quienes llegan con esperanza, pero no todos son bienvenidos. ¿Qué os hace diferentes? Enrique sintió una oleada de frustración. Sabía que las palabras no eran suficientes, que no podía ofrecer una respuesta sencilla, pero no podía permitir que la oportunidad de encontrar algo de paz se desvaneciera. Miró al líder con firmeza. Lo que nos hace diferentes es nuestra determinación, respondió, el coraje comenzando a aflorar en su voz. No pedimos más que lo que todos necesitamos, un lugar donde podamos seguir viviendo. Un lugar donde la desesperación no nos consuma. El hombre lo miró fijamente durante un largo momento, antes de dar una señal a los demás jinetes. Uno de ellos bajó de su caballo y se acercó al grupo de Enrique, llevando consigo una pequeña bolsa de cuero. Esto es todo lo que puedo ofreceros, dijo el líder, señalando a su hombre. Agua y comida para los próximos días. Pero os advierto, este es un territorio peligroso. No todos los caminos conducen a lo que esperáis. Enrique no dudó. Aceptó la bolsa con una inclinación de cabeza, agradecido por lo que podía ofrecerles. Aunque no sabía qué les esperaba después de este encuentro, había algo en el gesto del líder que le decía que, por una vez, la suerte los había favorecido. Los jinetes no dijeron más. Sin una palabra más, giraron sus caballos y comenzaron a alejarse, desapareciendo en el horizonte con la misma rapidez con la que habían llegado. El viento volvió a soplar, y el silencio se apoderó del grupo una vez más. Enrique miró la bolsa que le habían entregado. Agua y comida, sí, pero también algo más, una señal de que no todo estaba perdido. Quizás, solo quizás, el sur no era un sueño inalcanzable. Quizás, en algún lugar entre la vastedad del desierto y la incertidumbre de su futuro, encontrarían lo que buscaban. Sin decir una palabra más, Enrique se acercó a su familia, que esperaba con el corazón en vilo. Con una mirada, les dio a entender que, por ahora, la vida seguía. Y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, las sombras de la duda, aunque aún presentes, parecían menos amenazadoras. Capítulo 14. Los límites del desierto. La marcha continuó. La bolsa de agua y comida proporcionada por los jinetes era un alivio momentáneo, pero no borraba la fatiga acumulada en el cuerpo de cada uno de los miembros del grupo. Habían cruzado el umbral del desierto, y aún quedaba mucho por recorrer. Sin embargo, el encuentro con los jinetes les había dejado algo más que provisiones, una esperanza renovada. Algo tan frágil, pero tan necesario para seguir adelante. La tarde estaba cayendo, y las largas sombras del desierto parecían alargarse con una lenta determinación, como si el sol se despidiera de la misma forma en que lo hacía todo lo que tocaba, sin piedad. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos y anaranjados, y el aire, cálido pero seco, los envolvía como una manta pesada. A lo lejos, las montañas que se perfilaban en el horizonte parecían una promesa de lo que estaba por venir, un terreno más allá de la vasta nada del desierto. Enrique se adelantó un poco, como era su costumbre, y observó el paisaje árido que se extendía ante él. ¿Qué les esperaba más allá de esas montañas? La respuesta seguía siendo incierta, como todo lo demás en su vida desde que el exilio los había lanzado a esta travesía sin rumbo. Lo único que sabía con certeza era que ya no podía dar marcha atrás. El futuro les aguardaba en algún lugar entre la esperanza y el olvido. Detrás de él, Clara caminaba en silencio. Su rostro, antes lleno de preguntas y dudas, ahora mostraba una serenidad inquietante. Como si el desierto estuviera transformándola, arrancando de su alma todo lo que le quedaba de su vida anterior. A veces, Enrique se preguntaba si la niña que había conocido, llena de vida y energía, ya no existía más. La mirada que Clara le ofrecía ahora era la mirada de alguien que había visto más de lo que un niño debería ver. De repente, Clara se detuvo y señaló algo en el horizonte.
Enrique miró en la dirección que ella indicaba y vio una figura solitaria que avanzaba hacia ellos. A lo lejos, parecía un hombre, pero la distancia y la luz del atardecer lo convertían en una sombra imprecisa, casi fantasmagórica. ¿Quién será?, murmuró Enrique, más para sí mismo que para Clara. No hubo respuesta inmediata. Ambos seguían observando la figura que avanzaba lentamente. La desconfianza surgió en el pecho de Enrique, como un instinto visceral. Ya no podían permitirse confiar fácilmente en nadie. La precaución era su única aliada. A medida que el extraño se acercaba, el silencio del desierto lo envolvía todo. La tierra parecía esperar, como si la presencia de ese hombre fuera un acto ritual, algo que el desierto mismo había llamado a suceder. Enrique, con la mano en el cinturón, donde guardaba su única arma, observó con atención. Finalmente, el hombre llegó lo suficiente como para ser distinguido. Era un anciano, de rostro curtido por el sol y la vida, con una barba larga y desordenada. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz inusual, como si conociera secretos del desierto que solo los más viejos sabían. ¿Quién sois?, preguntó Enrique, manteniendo la distancia, pero sin hostilidad. La desconfianza siempre era una sombra, pero no quería ser el primero en mostrar agresividad. El anciano sonrió débilmente, como si la pregunta le resultara intrascendente. Soy un errante, respondió, su voz áspera como el viento que soplaba entre las dunas. Como todos los que caminan por este desierto. Busco lo mismo que vosotros. Algo que no sé si existe. Enrique frunció el ceño. Algo en la respuesta del hombre le resultaba extraño, pero al mismo tiempo, algo en él despertaba una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué es lo que buscáis?, preguntó, sin dejar de observarlo con atención. El anciano lo miró fijamente, como si tratara de leer cada palabra en los ojos de Enrique. Busco lo que queda de la humanidad, dijo finalmente. Un lugar donde la gente aún se atreva a soñar, donde aún se crea en algo más allá de la supervivencia. Porque este desierto, este lugar que parece vacío, está lleno de recuerdos, de historias que se deshacen con el viento. Pero no todos los que caminan por él pierden su alma. Algunos siguen buscando, aunque no sepan lo que hallarán. El silencio volvió a caer entre ellos. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Enrique, como una campana que retumbaba en el fondo de su ser. ¿Qué era lo que realmente buscaban? ¿Un lugar seguro? ¿O algo más? A veces, la respuesta no era tan sencilla. ¿Vais al sur?, preguntó de nuevo el anciano, como si ya supiera la respuesta. Enrique asintió. Sí. Creemos que allí encontraremos lo que buscamos. El anciano observó a Enrique y a su familia, como si los analizara, luego asintió con la cabeza lentamente. El sur no es un lugar sencillo de alcanzar. Muchos lo han intentado, pero no todos han regresado. El desierto no se deja conquistar tan fácilmente. Y el sur tiene sus propios guardianes, sus propios secretos. Si vais hacia allí, debéis estar preparados para todo. Enrique se sintió inquieto, pero algo en las palabras del hombre parecía más una advertencia que una amenaza. Era como si el desierto mismo lo estuviera probando, como si estuviera pidiéndole que demostrara que realmente valía la pena seguir. Lo estaremos, respondió, sin saber realmente si lo que decía era cierto. La determinación estaba ahí, pero también lo estaba la duda. ¿Qué sabían realmente del sur, de lo que les esperaba? El anciano dio un paso atrás, señalando el horizonte. Recordad, dijo con voz grave, no hay límites en este desierto, solo caminos que desaparecen cuando se les mira demasiado. Seguid buscando, pero no perdáis el alma en el proceso. Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sus pasos eran silenciosos, como si el desierto mismo los absorbiera, hasta que la figura desapareció en la lejanía, fundiéndose con el paisaje. Enrique, Clara y el resto del grupo se quedaron en silencio, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a perder su color en la vasta extensión del desierto. El futuro seguía siendo incierto, pero una sensación extraña se instaló en el aire. El encuentro con el anciano había dejado una marca, una huella invisible en sus corazones. Vamos, dijo Enrique finalmente, tomando la delantera una vez más. No podemos detenernos ahora. Con paso firme, continuaron su viaje, sabiendo que el desierto seguiría siendo su enemigo,
pero también el único testigo de su travesía. Y mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo nocturno, el eco de las palabras del anciano flotaba en el aire. No hay límites, solo caminos que desaparecen. Capítulo 15. El cielo que no se ve. El viento comenzaba a levantar polvo de las dunas, formando remolinos errantes que danzaban en el aire. Los viajeros continuaban su marcha, con el sol descendiendo lentamente hacia el horizonte. A lo lejos, las montañas aún parecían una ilusión lejana, un sueño suspendido entre la realidad y la fantasía. Era como si el desierto, al mismo tiempo cruel y generoso, les ofreciera una promesa en el horizonte, una línea invisible que nunca lograban alcanzar. Enrique caminaba al frente, con el cuerpo agotado pero la mente alerta. Clara, siempre tan callada, caminaba cerca de él, casi como si quisiera estar a su lado, como si temiera perderse en ese vasto mar de arena. A veces, Enrique sentía que la niña ya no era la misma desde que el exilio comenzó. Algo en su mirada había cambiado. Su rostro, antes lleno de preguntas, ahora se encontraba marcado por una quietud desconcertante, como si comprendiera algo que los demás aún no lograban ver. El silencio era profundo, solo interrumpido por el sonido de los pasos y el viento que susurraba en la lejanía. Ninguno de ellos se atrevió a romperlo, como si todo a su alrededor exigiera respeto. La inmensidad del desierto parecía reclamarles una atención plena, un reconocimiento de su poder y su misterio. De pronto, una figura apareció ante ellos. Esta vez no fue un hombre, sino una estructura, algo que parecía una antigua construcción, medio oculta por las dunas. En medio de la vastedad del desierto, parecía un espejismo, una visión que desafiaba la lógica. Enrique detuvo su paso, y Clara, al percatarse de la misma visión, se acercó cautelosa, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso?, preguntó Clara en un susurro, como si temiera que la respuesta fuera algo demasiado grande para comprender. Enrique se acercó lentamente, con la misma cautela que Clara, como si temiera que el suelo bajo sus pies pudiera desmoronarse de un momento a otro. Lo que había ante ellos no era un edificio, sino más bien una serie de columnas dispersas, como las ruinas de una civilización olvidada. Las piedras, cubiertas de arena, mostraban signos de antigüedad. La erosión del viento había dejado su huella en ellas, pero aún se mantenían firmes, como si resistieran al paso del tiempo y al olvido. Un extraño sentimiento recorrió la columna vertebral de Enrique. ¿Qué era ese lugar? ¿Quiénes lo habían construido? La idea de que ese sitio, en medio de la nada, pudiera haber tenido algún propósito en un tiempo remoto lo llenaba de una fascinación inquietante. Parece una ciudad perdida, dijo, sin quitar los ojos de las piedras. Pero, ¿cómo es posible que esté aquí, en medio del desierto? Clara se acercó a una de las columnas, y al tocarla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era un miedo, sino una sensación extraña, como si las piedras mismas le susurraran algo, como si su tacto pudiera desvelar secretos ocultos bajo la superficie. Hay algo en este lugar, dijo Clara, con la voz temblorosa, pero firme al mismo tiempo. Su intuición parecía percibir algo que los demás no podían captar. Enrique la observó con una mezcla de desconcierto y preocupación. La niña parecía estar cambiando, de alguna forma que no lograba comprender del todo. ¿Qué era lo que había tocado en las piedras? ¿Qué conexión tenía con este lugar olvidado por el tiempo? El viento comenzó a remolinarse con más fuerza, como si el desierto, celoso de su secreto, quisiera expulsarlos de allí. Pero algo los mantenía en pie, algo invisible que los ataba a las ruinas. El sol, que ya se había ocultado detrás de las montañas, dejaba que las primeras estrellas se asomaran tímidamente en el cielo. De repente, el silencio fue roto por un sonido lejano, casi imperceptible, como un murmullo. Era como si la tierra misma estuviera hablando, pero las palabras no alcanzaban a ser comprendidas. ¿Lo oís?, preguntó Enrique, mirando a los demás con una expresión de sorpresa. Nadie respondió al principio. El sonido era sutil, pero persistente, y parecía venir de las profundidades de las ruinas. Como si alguien o algo estuviera allí, observándolos, esperando. Enrique dio un paso adelante, sintiendo una extraña atracción por el origen de ese murmullo. Como si una fuerza invisible lo llamara, arrastrándolo hacia el centro de la antigua estructura. Las sombras de las columnas se alargaban como dedos de gigantes, y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Vamos, dijo Enrique,
su voz cargada de una urgencia inexplicable. Debemos ver qué es. Pero Clara no lo seguía. Ella, de alguna manera, ya había visto algo que los demás no veían. Su rostro estaba pálido, casi etéreo, y sus ojos brillaban con una intensidad que Enrique nunca antes había observado. No es el momento, dijo Clara, con una calma perturbadora. Su tono era bajo, pero firme. No estamos listos para lo que se encuentra allí. El viento soplaba con fuerza, como si el desierto mismo intentara impedirles avanzar. Pero Enrique no podía detenerse. Algo dentro de él, una necesidad que no comprendía completamente, lo empujaba hacia adelante. Finalmente, avanzó hacia el centro de las ruinas. Con cada paso que daba, el murmullo se hacía más claro, y una sensación de opresión lo envolvía, como si el aire mismo estuviera cargado de algo sobrenatural. Las piedras crujían bajo sus pies, y las sombras se alargaban aún más, como si intentaran atraparlos. Y entonces, de repente, el sonido cesó. El silencio volvió a caer sobre ellos, más pesado que nunca. Enrique se detuvo. Clara estaba atrás, inmóvil, mirando fijamente las ruinas, como si algo la hubiera dejado sin palabras. Los demás también se detuvieron, sin atreverse a avanzar más. En ese momento, algo en el aire cambió. Una brisa fría recorrió el lugar, haciendo que las ruinas parecieran moverse, respirar, vivir. Las estrellas brillaban más intensamente ahora, como si el universo mismo estuviera observando su próxima jugada. Esto no es un lugar cualquiera, dijo Enrique, con voz baja, casi un susurro. Sabía que algo había cambiado para siempre. Y en ese instante, comprendió que habían tocado un umbral, que el desierto no les había dado más que un respiro momentáneo. Lo que había más allá de esas ruinas era algo que ningún hombre había tocado jamás, algo que desbordaba la comprensión humana. El camino hacia el sur seguía, pero ya no era el mismo. Y con ese cambio, las reglas del juego también lo eran. Si has disfrutado de esta historia y deseas seguir acompañándonos en este viaje de reflexión y descubrimiento, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más relatos como este, cargados de magia, sabiduría y misterio. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Gracias por ser parte de esta aventura.